Bueno, chicos, espero que estén muy bien. Les pido que por favor muteen su micrófono. Mientras tanto, en un momento les daré, en algún momento de la clase les daré el tiempo para que hagan sus preguntas. Entonces, por favor, para que no hayan interrupciones, ¿sí? Y como estamos grabando la clase, entonces para que también no hayan ruidos ni nada de eso, ¿sí? Entonces, muteen por favor sus micrófonos y ¿y qué? Entonces vamos a empezar. La actividad pasada fue, la número 5, eran nouns, que significa nombres, ¿cierto? Entonces creo que era muy fácil eso, ¿sí? No creo que hayan tenido mucha, mucha pregunta o algo difícil. Creo que era bastante fácil. Espérenme, aquí anoto un momento los nombres suyos. Gloria, Esmeralda, señora Gloria, Brian Herreño, pues nouns, nombres. Entonces, como podemos ver, pues plural nouns, nombres plurales. Les di también algunos ejemplos que eran cámara, cámaras, pens, el plural de pen, house, houses, car, cars. Algunas excepciones que también tenían, por ejemplo, la palabra party, que cambia la Y por la I latina y se agrega ES, ¿vale? Otra es city, que también se cambia la Y por la I latina y se pone ES. La actividad fue muy fácil. Les di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les di 9 frases, 9 palabras, perdón, y ustedes tenían que poner el plural de esa palabra, ¿sí? Algunos se equivocaron mucho, fue en fish, ¿sí? Porque el plural de fish es fish, ¿sí? O sea, es lo mismo. Otros se equivocaron también en child, creo. Pero de resto creo que les fue a todos muy bien. Wife, que también cambia, les voy a compartir aquí para que escribamos. Mm. Ahí entonces pueden ver que el plural de fish, es lo mismo, ¿listo? Y el plural de wife, cambia a con V, ¿listo? Entonces en vez de la F se pone V, wives, ¿sí? El de child era muy fácil también. Child cambia a children, ¿sí? Bueno, ese sí cambia un poco más. Es children, que es el plural de child. Con otro, creo que con ninguno más tuvieron inconvenientes. La verdad, la actividad estaba muy fácil. Por eso, pues mi calificación era aquí que cada una más o menos valía 5 décimas, cada palabra, ¿sí? Por eso algunos sí tuvieron mala nota, o sea, pues con muy pocas que tuvieran mal, obviamente la nota iba a cambiar, ¿no? Por ejemplo, con una que tuvieran mal, ya la nota era 4 o 5, ¿listo? Y algunos, como les dije, creo que a la mayoría les quedó mal la de fish, que el plural de fish es fish, ¿listo? Para que tengan en cuenta eso. Y bueno, woman, todos la pusieron bien, pero no sé si saben cómo se pronuncia, entonces, woman es el singular. Woman, ya se los pongo.
Woman es el singular y el plural se escribe así, pero se pronuncia women. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan también muy presente. Es woman y women. En plural, women. Lo mismo, por ejemplo, man. El plural es men. ¿Listo? Man, men. Mm, de diente, por ejemplo. Tooth, tooth, así se lee, tooth. Y el plural cambia mucho, es teeth. Plural es teeth. ¿Listo? Entonces, para que también tengan presente eso, porque bueno, eso probablemente salga en el examen. ¿Listo? Entonces, también recordarles a todos que por favor se inscriban, si no se han inscrito, a la plataforma de Edmodo, porque ahí va a ser su examen, ¿listo? Su examen final va a ser en esa plataforma. Entonces, los que no se han inscrito, para que por favor lo hagan, ¿listo? Y bueno, que tengan presente estas cositas porque van a salir en el examen, ¿listo? Por ejemplo, esto de los plurales, eh, ¿qué otra cosa? Los adjectives. No sé si les quedó bastante bien claro lo de los adjetivos, ¿sí? Que algunos, bueno, no les fue bastante bien, porque lo que hacían, como les dije, era traducir las palabras literalmente al español. Entonces, para que no hagan eso, sino que traten de mirar cómo sería la estructura de la frase en inglés, ¿listo? No traten de traducirla literal al español porque va a decir una cosa en inglés y otra cosa en español, ¿listo? En la siguiente actividad que tenemos, o sea, la que les dejé ayer, digo, la que les dejé, bueno, si yo la hice ayer, la subí ayer para hoy, ¿listo? Entonces, es verbs, verbos, los verbos en inglés, ¿listo? Especialmente vamos a ver una categoría de los verbos, unos tipos de verbo que se llaman auxiliary verbs. Auxiliary verbs. ¿Listo? Auxiliary verbs. ¿Qué son esos auxiliary verbs? Como lo dice obviamente su frase, son verbos auxiliares que se usan bastante, ¿sí? En el inglés. Y hay tres tipos que son los más usados. Por ejemplo, el auxiliary verb to be, que lo hemos visto ya, to be. To have, ¿listo? Que es el verbo haber o tener, ¿listo? Cuando el verbo significa tener, cuando lo usamos como verbo principal, significa tener. Y cuando lo usamos como auxiliar, significa haber, ¿listo? El otro es to do, ¿listo? Este también cuando lo usamos como verbo principal, entonces aquí les voy a poner como verbo principal. Todo eso está en la guía que les dejé, ¿listo? Entonces, para que la lean con cuidado y yo pues les explico igual, pero todo esto que les estoy diciendo va a estar ahí en la guía, en la primera página, para que lo lean bien. Cuando es el verbo principal, el do va a significar hacer, ¿listo? Significa hacer, ¿listo? Pero cuando lo usamos como auxiliar, el to do, el auxiliar to do no significa, o sea, no tiene un significado en español, no tiene un significado como tal, ¿listo? Lo mismo este que les decía, verbo principal, ¿sí? Cuando es un verbo principal, lo utiliza, le significa tener, oh Dios, tener, ¿listo? Pero cuando lo usamos como auxiliar significa haber, ¿listo? Por ejemplo, un ejemplo de este sería, have you, have you ever seen the rain? Es como una pregunta. Entonces,
Have you ever seen the rain? Significa, ¿alguna vez has visto llover? Si ven que aquí significa haber, pero si lo pusiéramos en este ejemplo, you have a dog, ¿sí? Aquí sí significaría tener. Entonces, tú tienes un perro, ¿listo? La otra, en esta como pregunta, significaría, have you ever seen the rain? ¿Alguna vez has visto llover? Entonces, haber y tener, ahí están los dos. El verbo to be, muy fácil, que ya lo hemos visto, que significa ser o estar. ¿Listo? El verbo to be, pues lo usamos muchísimo, ¿sí? Es Gracias. un verbo irregular en todos sus tiempos, bueno, y ya lo hemos visto. Entonces, pues no hacer mayor hincapié en esto, porque ya lo hemos visto bastante, ¿listo? Entonces, quiero saber si les quedó claro esto del to have, por ejemplo. Ahora sí si me pueden responder si les quedó claro. El auxiliar to have. No, esa no me quedó claro. Verbo principal. Todo el verbo principal así. To have, to be y entonces para saber esto, por ejemplo el to have, qué significado tiene, si es tener o haber, pues tenemos que mirar el contexto de la frase. Por ejemplo, aquí lo puse de primeras, como pueden ver en esta parte. Lo puse de primeras, en esta que estoy señalando, lo puse de primeras. Have you ever seen the rain? ¿Alguna vez has visto? Has de haber, obviamente. Entonces aquí es un verbo auxiliar. Pero en esta, cuando va por lo general después de un pronombre, es un verbo irregular y es un verbo principal, ¿sí? Por ejemplo, aquí es el único verbo que está en esta. Es el único verbo que está, como lo pueden ver ahí. You have a dog, ¿sí? You, el pronombre, have, el verbo principal, y a dog, que es el complemento, ¿listo? Entonces, cuando está así, es porque es un verbo principal y significa tener. Lo mismo con este. Entonces, to do. Un ejemplo. Cuando lo usamos en pregunta, do you have the keys? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver las dos. Los dos auxiliary verbs. El primero, do, que aquí como es en pregunta y va de primero, y siempre en pregunta el auxiliary verb do no significa, o sea, no tiene un significado literal al español. No, no pregunten cuál es el significado ahí porque no lo tiene, ¿listo? Pero have en esta frase sí tiene una actuación principal, por decirlo así. Entonces aquí sí significa tener. Y lo que quiere decir es aquí, ¿tú tienes las llaves? Es una pregunta, ¿cierto? ¿Tú tienes las llaves? Do es para hacer, es un auxiliar para poder hacer la pregunta. No significa nada y es un auxiliar, ¿listo? En esta es un auxiliar. Pero si lo ponemos, are you, do, no, you do exercise. Esta es una oración afirmativa. Dice, you do exercise every day. Lo que está diciendo es, aquí como lo podemos ver, después del pronombre, después de este pronombre,
do, aquí sí quiere decir hacer, ¿sí? You do exercise every day. Tú haces ejercicio todos los días. ¿Listo? You do exercise every day. ¿Listo? Entonces, espero que les haya quedado claro esto. Ahora sí abramos un momentico de preguntas para ver si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda con esto? Ahora sí pueden activar los micrófonos. Listo. No, bueno, me están escribiendo, no, no señor. Entonces espero que esa actividad les quede. De aquí. ¿Cómo? Ok. Y ahí ya puedo escribir. Gracias. Bueno, se acaban de conectar algunos. Entonces, por lo que vieron en los ejemplos que les di, entonces son 3 auxiliary verbs: to be, to have, to do. ¿Alguna duda con eso? Todo súper claro. Sí, señor. Ah, bueno, entonces lo dejamos hasta ahí. Les dejé 2 ejercicios, ¿sí? Uno es de elección, un ejercicio es de elección, y el otro es de completar, ¿sí? Están muy fáciles. Y ¿qué? Completa la oración con el verbo auxiliar, correcto. Por ejemplo, bueno, aquí les voy de buena gente, y les voy a regalar el primero. No sé si ya revisaron sus actividades del día de hoy, y que no dejen todo para lo último, porque algunos, por ejemplo, me están escribiendo para enviarme las actividades. Bueno, yo sé que algunos tienen mucho que hacer, pero dejan hasta el viernes ya para enviarme las actividades. Entonces, para que porfa saquen un tiempito antes y lo hagan, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el primero dice he like coffee. Este es el primero del segundo punto. También revisen eso siempre, porque algunos me envían solo, a veces les dejo 2 puntos en la actividad y ustedes solo me envían un punto. Y yo lo que hago es que si les envío 2 puntos, pues cada punto vale 2,5. 2,5 más 2,5, pues es 5, ¿listo? Entonces, si ustedes me envían solo un punto de la actividad, pues les va a quedar obviamente en 2,5 todo, ¿sí? Y pues no es la idea. La idea es que ustedes les saquen una buena nota y puedan, pues, por lo pronto, aprender, ¿no? Que puedan aprender y puedan hacer las cosas bien, ¿listo? Entonces, la primera, como les decía, es he like coffee y tiene un signo de pregunta, ¿listo? Y acá al principio tiene el espacio, perdón, aquí al principio tiene el espacio, aquí al principio tiene el espacio para completar. Entonces, si es una pregunta, va con el auxiliar que les acabé de decir, ¿listo? Que es do. Pero como el pronombre es he, va con das, ¿listo? Por lo general también los verbos, cuando están en tercera persona, por ejemplo, he, she, it, se les agrega una S al final, por ejemplo, he likes, ¿listo? En este caso no le agregamos la S porque ya con el auxiliar tenemos suficiente, ¿listo? Does he like coffee? Sin la S en el verbo. ¿Por qué? Porque tiene el auxiliar, ¿listo? Y no es necesaria la S.
pero si no tuviera el auxiliar, y fuera afirmativa la frase, sería he likes coffee, que sería afirmativo. A él le gusta el café. ¿Listo? He likes coffee. Pero como es pregunta, no la dejamos. ¿Listo? Entonces, chicos, esto ya se está acabando. Entonces, para que tengan presente que se está acabando el semestre, que ustedes tienen unos compromisos con nosotros. Entonces, para que por favor todos estén a paz y salvo con las actividades, los que no las han enviado, por favor que las envíen. ¿Listo? Que los que tienen documentos por enviar se los hagan llegar a la profesora Astrid o al correo, que escriban al WhatsApp institucional. Y por favor también los pagos, que se pongan al día con los pagos, con los documentos y con las actividades, porque ya vamos a cerrar semestre y ustedes pues tienen que estar al día con todo. Entonces, para que tengan presente quién debe algo y lo haga, ¿listo? Si no tienen, si no tienen ninguna duda, entonces vamos a dejar hasta ahí la clase.